Aplicación la evidencia que nos muestra y bueno, más tarde conversaremos del tema. Para complementar la experiencia en Brasil, el doctor Roberto Díaz de Oliveira nos va a continuar hablando de cómo lo hicieron en Brasil. El doctor Roberto es investigador en salud pública, enfermero y doctor en enfermedades parasitarias e infecciosas, con amplia participación en ensayos clínicos y estudios genómicos para la integración de la investigación en la salud pública. Doctor Roberto, bienvenido, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Eduardo, por mi presentación. Es un placer compartir con ustedes nuestros datos de la vacunación en Dorados. Dorados fue la primera ciudad en el mundo a tener la vacunación a toda la población, que la vacuna es aplicada. Nosotros no tuvimos ninguna restricción de edad, simplemente la procura era suficiente para que la persona recibiese la vacunación. Yo tengo un conflicto de interés con Takeda porque yo soy patrocinado en uno de los estudios de interrupción de cierre temporal. Además, mis palabras no representan la industria Takeda. Para que nosotros podamos hacer un panorama general, yo soy de Mato Grosso do Sul, aquí está el Brasil. Nosotros somos cercanos del Bolivia y el Paraguay. Y Dorados se queda acá, al sur de Mato Grosso do Sul. Nosotros estamos a cerca de 100 kilómetros del Paraguay. Entonces estamos al centro de Sudamérica. ¿Okay? Lo que observamos, antes de empezar la vacunación, nosotros hicimos una corte con niños y adolescentes, cerca de 600 a 650 personas, para que nosotros vamos a hacer el seguimiento a lo largo de 5 o 10 años. ¿Por qué? Una de nuestras principales preocupaciones es la amplificación de la respuesta inmune. A pesar de la vacuna hasta este punto no presentar ninguna indicación para eso, pero es una preocupación de la ciencia. Entonces instituimos este grupo de personas para que podamos acompañar hasta después de que ellos recibieran la vacunación. Lo que observamos con esta corte inicial de soroprevalencia de anticuerpos, que es lo esperado. Las edades menores, empezamos en 4 años hasta los 16. En edades menores tenemos una baja presencia de anticuerpos para dengue, así que si observa un aumento de la edad, observamos un aumento de los anticuerpos. Esta es una de las razones de que el Ministerio de Salud brasileño ha empezado la vacunación también en crianças de 10 a 14 años, hasta vista que ellos tienen menor presencia de anticuerpos. Eso yo voy a pasar. Ya está presentado. ¿Y por qué hicimos la escolha de Dorados para hacer esses estudios de implementación de la vacuna en toda la población y los estudios de interrupción y soroprevalencia? Bueno, varios motivos. Dorados tiene una serie histórica de dengue bien documentada y una alta incidencia que es comparable a cualquier ciudad del mundo. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica con alta eficiencia, tanto en la identificación de los casos sospechosos cuanto de la confirmación por vías laboratoriales. Aquí está Dorados en un contexto general, es la segunda mayor ciudad del estado del Mato Grosso do Sul. Eso es la curva epidémica que nos tenemos de los 10 años anteriores a la vacunación con dengue. Tuvimos aquí un brote entre 2015 y 2016, otro 2018 y 2019, y un pequeño comparado con anteriores en 2022 y 2023. Cada línea es un grupo de edad. La línea amarilla es lo mayor porque la mayor parte de la población son adultos jóvenes. Empezamos la campaña masiva de vacunación en enero de 2024, antes mismo del Ministerio de la Salud brasileño hacer la disponibilización en el sistema público de la salud. Fue un acuerdo entre Takeda y el gobierno de Dorados y la universidad.
nosotros hicimos toda la parte de entrenamiento, de logística, el gobierno municipal asumió la ejecución de la vacunación en sí misma y Takeda es fornecido solo a vacuna. No hay ningún otro soporte por parte de la industria. Nós hicimos vacunaciones en varios locales públicos, no solo en las unidades de salud. Nosotros hicimos en shoppings, no escuelas, no, pero en shopping, plazas públicas, el punto de camión donde las personas convergen para ir o venir del trabajo, ¿ok? Esos equipos móviles de vacinación eran constituidos por enfermeros, todos tenían soporte de urgencia a través del sistema móvil de atendimiento a las urgencias del municipio. En caso de que algo ocurriera rápidamente, en torno de 5 o 7 minutos, ellos recibían la visita de su equipo de emergencia. Entre tanto, en la campaña, nosotros no hicimos vacunación en menores de 18 años. Menores de 18 años, siguiendo la recomendación del Ministerio de Salud, tendrían que ir a las unidades de la salud. Entonces, los equipos móviles no hacían la vacunación. Es ahí que empezó el problema. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega a una unidad de salud, la unidad de salud no hace solo vacunación en Brasil. Entonces, la persona tiene que hacer ¿o qué? Esperar. Mientras en nuestros puestos móviles, 5 o 10 minutos, la persona era vacunada y seguía con su vida. Entonces, empezaron a hacer comparación. ¿Por qué que la vacuna en shopping yo he tomado en 10 minutos, en la unidad de salud son 2 horas? Son preguntas que nosotros que vamos a implementar una vacuna nueva tenemos que tener en mente. ¿Cómo acelerar el proceso de vacunación cuando la persona está dispuesta a recibir la vacuna? El primero es hacer que la persona quiera la vacuna. El segundo es, ya que quiera, cómo hacer eso rápido para que la persona no perca tiempo y el interés por consecuente. Aquí son algunas imágenes de la vacunación que hicimos en puestos móviles, aquí en un supermercado. Esto es profesor Julio, el jefe de la pesquisa. Aquí también teníamos camión para hacer la vacunación. Esto en la universidad. En las universidades nosotros hicimos vacuna en la universidad. ¿Ok? Y eso es el panorama general que tenemos hasta ahora. Un total de 124.000 dosis administradas, sumando la primera y la segunda dosis. Es algo como que 60% de la población, algo que nosotros tendríamos. Nosotros tuvimos una cobertura más o menos general entre las edades, pero que nos llamó la atención. Las edades de 40 hasta 50 años tuvieron una cobertura mayor que clásicamente las otras edades, como por ejemplo 4 o 10 años, que son aqueles que os padres levam al serviço para ser vacunado. Se mirarmos outras vacunas, como por exemplo, vacuna contra tétano, as coberturas é 90%, e de dengue é 70%. Então, a população não é recebido de bom grado a vacuna contra a dengue. O momento histórico não foi oportuno do ponto de vista social. Estamos saindo da Covid-19, que teve uma vacinação muito rápida, a apresentação da vacuna. Muitas pessoas liadas em Brasil tiveram uma posição contra a vacuna, e isto é influenciado em grande monta as vacunas que vão vir, incluindo o que dengue. Está aqui a realidade. Era a única cidade em Brasil, em mundo, neste momento, que a vacuna contra a dengue era grátis de todas as pessoas, e as pessoas não iam a buscar a vacuna por causa desta hesitação pós-vacuna de Covid. Isso é estudo de maestria de uma de nossas alunas, e durante a campanha nós tuvimos 88 casos
de eventos adversos seguidos de la vacunación, uma taxa média comparada con otras vacunas. La mayoría de los eventos son leves o moderados, extremamente manejáveis del punto de vista clínico, todos se resolvieron de pronto en 3 días. La mayoría de los eventos son similares a una infección con dengue. Estos eventos divididos, 61 no son eventos adversos, 27 errores de imunización, esta es nuestra preocupación. Uma campanha que se começou muito rápido, com pontos móveis, levou a maior ocorrência de erros. E outros casos graves de erros, de reações, incluindo anafilaxia de grado 1, 2 casos, mientras estuve em la sala de vacunação, a pessoa recebeu a vacuna, em menos de 1 minuto começou a reação. Tuvimos também casos de dengue confirmada por la vacuna, com sequenciação genética e tudo mais, casos de paralisias e síndrome de Guillain-Barré. Aqui é um quadro com os principais eventos, sendo o principal eritema, a dolor de cabeça, uma leve coceira e febre, como uma dengue clássica. E aqui estão os graves, o que me chamou a atenção foi a anafilaxia de grado 1 e a síndrome de Guillain-Barré em 2 pessoas. Os errores de imunização: vacinar embarazadas, vacinar fora da idade. O que é esse fora da idade? Em Brasil, a vacuna foi aprovada de 4 até 60 anos. E muitas pessoas com mais de 60 anos desciam outra idade em ponto móvel e recebiam a vacuna, porque nós não tínhamos como conferir a idade no sistema online. Então, hicimos a vacuna, mirávamos a pessoa, não tem 60 anos, vamos fazer a vacinação. Tivemos problema? Não, só revolta, porque as pessoas queriam. Isso é temporal de los eventos adversos e los errores. Em começo da campanha, tivemos uma maior presença e depois foi diminuindo ao longo do tempo. Isso é o primeiro estudo decorrente da vacunação, uma interrupção desse temporal. Qualquer ideia? Uma observação antes da vacina, a vacunação propriamente dita, e vamos a comparar com outra cidade cercana a nós, Ponta Porã, para ver se tivemos alguma alteração na incidência de dengue quando comparo Dourados, que foi vacinada, 60% da população, e a cidade vizinha que não recebeu a vacinação. O que esperamos? Esperamos é que após a vacinação, pelos próximos 5 ou 10 anos, vamos a ter uma diminuição de casos de dengue. Até o momento, o nosso estudo mais famoso foi publicado há 2 semanas, que é o estudo de efetividade da vacuna em adolescentes no estado de São Paulo. Foi um estudo de caso controle que se ocorre durante o brote de 2024. Uma população com adolescentes de 10 a 14 anos, estudo do tipo teste negativo. Nós pegávamos todas as pessoas que estavam no sistema de informação com casos sospechosos de dengue e hacíamos 2 grupos, casos que foi confirmado por NS1, o RT-PCR, e controle aqueles negativos e hicimos comparação. O que miramos com isso? Miramos o seguinte, que solo com uma dose, a proteção contra dengue sintomática é em torno de 50%, muito cerca de que os estudos de fase clínica han mostrado. E quando eu tenho a segunda dose, se vai a 61%. Contra a hospitalização, nós temos somente dados de primeira dose, 67,5%. Não temos dados de segunda dose ainda, é nosso próximo passo. E dado interessante é aqui, o tempo de aparecimento de dengue sintomática depois da vacinação. O que observamos? Que a produção de anticorpos é extremamente temprana, com menos de 2 semanas, quase 30% já tem algum grado de proteção.
E conforme se vai passando o tempo, 90 dias vai tendo um decréscimo e hasta aqui se vai ter a segunda dose. Então, com isso, o que nós temos a dizer a vosotros? As vacunas que dengue é segura, é bem tolerada fisiologicamente falando, mas temos que pensar em estratégias de aceitação da população a respeito da vacuna. Os dados de segurança são muito consistentes com os ensaios clínicos de fase 3. Os erros de imunização são uma preocupação, então temos que fazer uma educação dos profissionais antes de iniciar a vacunação. E, primeiro, que a vacuna pode ser usada em brotes, porque a resposta imunológica se aparece muito temprana. Então, empezó en brote, podemos pensar en la vacuna como una estrategia de control del brote. Muchas gracias.